Buenos días, bueno. Aquí estamos. Ya estudio. Levantarnos recién, me quedó en mi caleta de ruido. Que Dios les bendiga. Bueno, sigamos sirviéndole al Señor Jesucristo. Amén. Me dice la palabra de Dios mientras pueda salir. Estos tiempos son difíciles. Usted ve cómo están. Estuve viendo un video de un criminal ahí. ¿Ah? Joven, que tú eres joven, examina bien tus caminos, cómo está la vida tuya, que no sea que llegue a eso, porque es terrible estar en la cárcel, ¿no es cierto? Buscarle mientras pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. Buscarle mientras está cercano. Aló, ¿sí se escucha? Ya. Estos tiempos son difíciles, estos tiempos son malos. Hay que buscarle al Señor. Yo igual le sigo buscando a Dios, ¿eh? Sigo yendo a la iglesia, ayuno, oro. Me he caído todas estas veces y sigo adelante, hermano. Así que eso. Hay que seguir adelante, eso es lo que pasa. Mateo 24, que persevera hasta el fin, este será salvo, dice la palabra de Dios. Persevera hasta el fin. And we've lost a remarkable man today. And this city is the worst for it.
disability. He was mentally ill and he needed help and we couldn't get him. We tried and tried. And he didn't deserve it. The murder of my husband was a cold and deliberate action. The jury found that Esteban Cavia was not insane at the time of the crime. Every day, I face the facts of what I did and what happened. Simplemente para hacer más vistoso su video, por lo que prenderlo no es parte del procedimiento. Lo que estás viendo en tu pantalla es real. Este método lo emplean para sacarle todo el gas metano a una vaca que no puede sacarlo por sí sola. Aclaro que la persona que prendió a sacarle todo el gas metano a una vaca que no puede sacarlo por sí sola. Aclaro que la persona que prendió fuego posiblemente lo hizo para impresionar a su audiencia o simplemente para hacer más vistoso su video, por lo que prenderlo no es parte del procedimiento. Lo que estás viendo en tu pantalla es real. Este método lo emplean para sacarle todo el gas metano a una vaca que no puede sacarlo por sí sola. Aclaro que la persona que prendió fuego posiblemente lo hizo para impresionar a su audiencia o simplemente para hacer más vistoso su video, por lo que prenderlo no es parte del procedimiento. Lo que estás viendo en tu pantalla es real. Este método lo emplean para sacarle todo el gas metano a una vaca que no puede sacarlo por sí sola. Aclaro que la persona que prendió fuego posiblemente lo hizo para impresionar a su audiencia o simplemente para hacer más vistoso su video, por lo que prenderlo no es parte del procedimiento. Lo que estás viendo en tu pantalla es real. Este método lo emplean para sacarle fuego. A propósito, hoy está quedando la embarrada en Israel. Están prohibiendo que se predique el evangelio en Israel, weón. Está la embarrada, weón. Es increíble que estamos hablando de estos temas, Iglesia del Señor. Aquí hay una agenda satánica tan grande. El cristianismo está en una persecución inmensa y no nos damos cuenta. Lo que es la Agenda 2030 es una declaración de guerra al cristianismo. Sean todos bienvenidos a un directo con tu hermano y amigo Gabito Rodríguez. El que crea que la persecución contra el cristianismo no es real, que vea esta noticia que está en este momento corriendo. Yo le pido al pueblo querido, primero Dios los bendiga a todos en el día de hoy. Recuerde que nuestro Dios es extraordinariamente poderoso y que Él tiene cuidado
de cada uno de nosotros, todo el pueblo que me ve y que están con nosotros en el día de hoy. Recuerde que muy pronto viviremos el día más grande, que es el encuentro con nuestro Señor en las nubes. Pablo, la iglesia primitiva, le llamaba la esperanza de gloria. Ese día grande y poderoso, que los cielos se abrirán, escucharemos el sonar de la trompeta. Todos los que me ven, por favor, regálenme un minuto de su tiempo, regálenme un minutito de su valioso tiempo en esta hora, lo cual pues se lo vamos a agradecer. Ayer y en estos días yo he estado hablando concerniente de todas estas cosas, y hoy me llega a mis manos una noticia increíble de lo que está sucediendo dentro de Israel, que nos debe de preocupar a todos. Digo que una preocupación, no miedo, porque tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en este preciso momento. Es importante este tema, no solamente por el tema de la persecución, porque sabemos que la persecución es increíble en muchas partes del mundo, pero esto está ocurriendo en Israel, en el Parlamento de Israel. Persecución con el poder del sistema del Estado, que es lo que está haciendo acá, pero de otra forma. Acá es de manera sigilosa, acá es con trampas, acá es con trucos. Acá no, en Israel es con nombre y apellido. Atentos los que me están viendo, porque lo que está sucediendo en Israel es con nombre y apellido de la gran persecución. Israel es el epicentro, el lugar donde ocurrirán los eventos más grandes de la recta final dentro del periodo de la gran tribulación, tribulación cual nunca antes se había visto ni nunca jamás se volverá a ver. Es allí que ocurrirá, allí será el centro, y allí en el Parlamento de Israel unos judíos ultra ortodoxos, pueblo pues, y mire qué increíble, unos judíos ultra ortodoxos acaban de someter un proyecto de ley al Parlamento de Israel donde criminalizan el compartir, el predicar o evangelizar dentro del territorio de Israel. Esto es terrible, pueblo, porque mire qué sencillo. Tú dirás, a mí no me interesa ir a Israel, a mí no me interesa, pero eso tiene que ver con Israel por allá, lo cual no es correcto. Todo cristiano tiene que importarle lo que está ocurriendo en Israel en este momento. Si se te ocurre predicar en Israel, no solo predicar el evangelio por las calles, sino repartir básicamente las iglesias que están en Israel serán cerradas. En Israel hay iglesias evangélicas, por si usted no lo sabía. Hay muchos cristianos en Israel, personas que aunque son judíos, han vivido en Latinoamérica o en otros países, se han convertido y han regresado a vivir a Israel. Allá hay iglesia evangélica. Estos son temas sumamente serios, porque este tipo de noticias se van repitiendo. Todo el mundo sabe la persecución que ha vivido el cristianismo en China. Todo el mundo lo sabe. Y en países africanos, ni se diga, y en la India, y en países asiáticos, y en otras naciones. Pero en Israel, porque el mismo presidente Benjamín Netanyahu ha dicho que Israel no tiene mejor aliado, escúcheme bien, que los mismos cristianos evangélicos. Así de sencillo. Y esta ley que se está proponiendo en el Parlamento, los dos legisladores que la están proponiendo son parte de la coalición gubernamental del primer ministro Benjamín Netanyahu y han estado presentando versiones de esta ley. O sea, pertenecen a los que respaldan al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Y eso es serio, porque la política en Israel funciona muy distinto. Son por números parlamentarios. Un parlamentario que le quite el respaldo al primer ministro, el primer ministro podría perder su postura o su posición. Sabemos que Benjamín Netanyahu ganó por un amplio margen, pero están metiendo la presión.
¿Qué yo creo? Yo no creo que Benjamín Netanyahu firme esta ley. No lo creo. Pero podría llegar alguien que lo haga. Esta ley, pueblo, prohíbe en su totalidad. Es increíble que estamos hablando de estos temas, Iglesia del Señor. Aquí hay una agenda satánica tan grande. El cristianismo está en una persecución inmensa y no nos damos cuenta. Lo que es la Agenda 2030 es una declaración de guerra al cristianismo. O sea, la Agenda 2030 es una declaración de guerra a tu fe, pero no lo vemos hasta que llegue el agua a nuestras narices. Las leyes que acaba de firmar, esa ley que firmó el presidente Joe Biden sobre terapias de conversión, que es una ley ilegal que firmaron en Canadá y ahora están tratando de firmar en Estados Unidos, que prohíbe que a su iglesia vaya una persona que tenga otra inclinación y que usted le quiera dar un consejo de cómo salir de esa situación, y eso es ilegal. Entonces están demonizando el cristianismo, convirtiendo el cristianismo como lo peor del mundo, convirtiendo el cristianismo como el desastre del planeta Tierra. Y no solamente eso, ya esto cruzó la línea de una opinión. Están creando leyes para utilizar el poder del Estado para venir contra la iglesia del Señor. Estos son temas muy serios, pueblo, que a la gente no le importa. Lo sé, lo lamento, me duele en el corazón que a la gente lo que le importa es meme y chiste y relajo y banderita. Y que como quiera Dios la va a bendecir. Pero es que viene la persecución, no contra Gabito Rodríguez, contra todo el que profese fe. Contra todo el que profese fe. Yo le pido a todo el pueblo que me está viendo en esta hora, se nos acaba el tiempo para hacer algo, pueblo de Dios. Se nos acaba el tiempo para movilizarnos como cuerpo de Jesucristo. Y esto es algo muy importante porque esto va a crecer. Y como le he dicho anteriormente, estamos en un momento muy complicado. Oremos y actuemos. Si usted puede compartir este video, hágalo. Ayúdenos a que este video corra, porque se nos acaba el tiempo. Nos vemos luego en otro directo con Gabito Rodríguez. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, te habla. Picadura de la cobra gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Caminas por el campo tan tranquilo. Cuidado muchacho, algo está movido. Va retando por el suelo con sigilo. El aspecto de diablo, madre mía, ya mordido. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Ayer viendo la tele te quedaste dormido.
notas un escozor a la altura del tobillo. Si te hubiera visto entonces no te hubiera conocido. Vaya pinta de marica de todos sus días. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay. Es increíble que estamos hablando de estos temas, Iglesia del Señor. Aquí hay una agenda satánica tan grande. El cristianismo está en una persecución inmensa y no nos damos cuenta. Lo que es la Agenda 2030 es una declaración de guerra al cristianismo. Sean como Sodoma y Gomorra. En España colapsan los registros civiles de hombres que quieren ser mujer y los funcionarios no pueden reaccionar o expresarse acerca de la medida debido a que pueden ser acusados y señalados de discriminación. También arrestaron por segunda vez a un pastor en Canadá por protestar contra eventos LGBT y drag queen dedicado a niños. Pero drag queens con trajes perturbadores y director de biblioteca sabotearon evento infantil cristiano de Kirk Cameron y las autoridades no hacen nada. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desde que entró en vigor la ley trans en España, las filas afuera de los registros civiles ya exceden la capacidad normal, debido a que ahora son más los hombres que han caído en la mentira de la ideología de género y ahora quieren ser mujer. Lugares como Madrid, Córdoba o Pamplona desde principios de marzo han abarrotado los registros civiles para cambiar su género en su documento de identidad y pasar de hombre a mujer, siendo este el único cambio que pueden hacer porque su biología y genética los mantendrá para siempre como hombres. Estamos desbordados y lo peor de todo es que todavía no hemos recibido indicaciones sobre cómo debemos proceder. Damos palos de ciego, dijo un funcionario de Pamplona a The Objective. En palabras de una persona que quiso cambiar su sexo, dijo que el caos reinó desde la aprobación debido a la falta de organización. Asimismo, en Pamplona ya no se dan citas previas hasta mayo desde este año, debido a que están al borde del colapso por la cantidad de personas, específicamente los hombres. Uno de los que logró proceder con el trámite dijo que los funcionarios no pueden reaccionar o expresarse acerca de la medida, debido a que pueden ser acusados y señalados de discriminación, lo que supuestamente le traería un gran problema con las autoridades, como una multa de 2.000 euros por expresiones vejatorias contra las personas trans, porque al parecer la ley recientemente aprobada los obliga a colaborar con la comunidad LGBT o serán castigados por funcionarios. Detallan que los hombres, muchísimos, dice la publicación, se presentan en todos los registros civiles sin informes médicos o psicológicos, sin someterse a tratamientos farmacológicos u operaciones, ya que ahora solo basta la libre declaración de la persona sentida y llenar un formulario con la petición para proceder. 3 meses después se les cita para ratificar su solicitud y de mantenerse, les son informados sus nuevos derechos como mujer en todos los efectos. Aún así, los estatutos que brinda el Ministerio de Justicia no se han actualizado, por lo que aún se lee en una página web
deberá llevar un informe médico o psicólogo clínico que haga referencia. 1. La existencia de disonancia entre sexo inscrito y la identidad de género sentida o sexo psicosocial, y la estabilidad y persistencia de la disonancia. Y 2. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de manera determinante en la existencia de la disonancia. Las mismas indicaciones exigían que el informe tuviera al menos 2 años de tratamiento para poder solicitar el cambio. Para 2022, 1.306 personas cambiaron su sexo biológico en su documento de identidad, y por lo que sucede ahora, la medida ha hecho que el país rompa un récord sobre la cantidad de ciudadanos que están acudiendo a los registros, y nadie puede decir nada para no tener problemas con el gobierno. Y un ejemplo vivo de eso es lo que está sucediendo en Canadá, cuando arrestan por segunda vez a un pastor por protestar contra eventos LGBT y drag queen dedicado a niños. El pastor, que ya había sido arrestado en Canadá, volvió a ser apresado por las autoridades luego de que volviera a protestar contra los eventos drag queen para niños en el país, específicamente en las bibliotecas públicas. Su caso se hizo viral por el conductor de Fox News, Tucker Carlson, quien hace unos días criticó cómo se está violando la libertad de expresión en Canadá con este tipo de acciones en contra de quienes quieren defender sus principios y moral basada en la fe cristiana. El líder de Misión 7 Ministries, Derek Reimer, había sido arrestado el 2 de marzo de 2023 por haber protestado a finales de febrero contra el evento Leyendo con la Realeza en la Biblioteca Pública de Canadá, ya que tal evento tenía actuaciones de drag queens dedicada a los niños. En ese entonces se emitió una sentencia de estar lejos de 200 metros de cualquier evento LGBT, pero este miércoles 15 de marzo lo volvieron a arrestar por violar tal orden. Molestias públicas, daño y acoso fueron las acusaciones de las autoridades hacia el pastor Derek, guiándose por las ordenanzas que establece la ciudad sobre el comportamiento público. Este fue multado con $10,000 canadienses y 6 meses de cárcel si no cumple con ello. Pero, al contrario, drag queens con trajes perturbadores y director de biblioteca sabotearon evento infantil cristiano de Kirk Cameron sin tener éxito, pero las autoridades no dicen nada. El fin de semana, la lectura del cuento infantil cristiano del actor Kirk Cameron se vio saboteada por un grupo de drag queens que protestaron por el contenido conservador de la obra. Sin embargo, su objetivo no se cumplió al tener una gran audiencia que predica la verdad de la sociedad y el diseño de Dios. Desde la Biblioteca Pública de Fayetteville, Arkansas, el evento de lectura del cuento de Cameron, As You Grow, no se detuvo cuando un grupo de drag queens con vestidos de monjas, velos negros y pintura demoníaca en su cara les dieron permiso para entrar y querer sabotear el evento debido a la intensa lucha que existe en este momento por proteger a los niños de la ideología gay. Los detalles compartidos por la editorial Brave Books explican que el grupo no le importó gritar frente a familias enteras y niños pequeños con el fin de que Cameron interrumpiera el evento. Asimismo, dijeron que otros más les bloquearon la vista a los niños y distrajeron a otros para que no escucharan lo que decía el actor cristiano desde el escenario. El pequeño grupo de manifestantes, que incluía a algunos hombres adultos con un maquillaje ridículo, vestidos con faldas y tacones, fingiendo ser mujeres, escuchó la lectura de un libro para niños sobre la perspectiva de Dios sobre el género llamado Los elefantes no son pájaros, le dijo Cameron a Fox News Digital en un correo electrónico enviado el sábado. Al final de esta dulce y divertida historia de un elefante cantor llamado Kevin, que fue engañado por un buitre llamado Cultura, haciéndole creer que podría ser un pájaro, el lector preguntó a los 300 niños, ¿creen que los elefantes pueden ser pájaros, incluso si atan alas tontas y un pico? Al unísono y con una gran risa, los 300 niños confesaron con entusiasmo, no, detalló. Me sentí triste por los hombres en faldas. Como está escrito, has enseñado a los niños a alabarte perfectamente, que su ejemplo avergüence y silencie a tus enemigos, agregó. Aproximadamente unos 500 padres, abuelos junto a sus hijos asistieron al evento,
dijo Brayvox, quienes añadieron que los drag queens no solo estaban adentro de la sala, sino también afuera manifestando con odio contra el cuento cristiano que muestra la realidad del diseño de Dios y cómo este es inquebrantable. La misma editorial dijo que los drag queens aseguraban que el cuento de Cameron manifestaba odio. Aún así, todos los organizadores del evento manifestaron lo complacidos que estaban por haber tenido a un gran público a pesar de los manifestantes, que incluso asustaron a muchos niños. Muchas de estas personas sostenían carteles que bloqueaban la vista de los niños y los padres. Fue una pena que decidieran salir y perturbar una escena tan hermosa en la biblioteca pública de Fayetteville. Lo que no esperábamos era que un grupo de drag queens y activistas asistieran y caminaran de un lado a otro en el evento, dando escalofríos a los niños asistentes, dijo el jefe de personal de Brayvox, Zach Bell. Aún teniendo el rechazo de 50 bibliotecas, Kirk Cameron recorrerá las bibliotecas de todo el país en la gira Tour Isla de la Libertad. Esto nos deja ver muy claro cómo en muchas partes del mundo la comunidad LGBT tiene el apoyo del gobierno a la hora de acusar a una persona cristiana, pero además tratan de hacer daño a eventos cristianos y todo sigue normal. Días como estos son los indicados para hacer saber al mundo que la humanidad necesita buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados, ya que la mentira del enemigo ha logrado calar en lo más profundo de las personas, haciéndoles creer que realmente pueden cambiar lo que el Señor estableció y vivir una vida en tales condiciones sin que se cumpla lo que está escrito en su palabra. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. Y visite nuestra página web noticiasdelfin.com con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga. Como Sodoma y Gomorra, en España colapsan los registros. Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal. Soy tu hermano Máximo Parra y en este canal compartimos la palabra de Dios, como siempre decimos, la voluntad de Dios expresada en su palabra. Te pedimos, suscríbete a este canal y comparte también este video con tus amigos aquí en la web. Mis queridos hermanos, ¿cómo empezará la tribulación según la Biblia? Es una pregunta muy importante, ya que estamos viendo eventos que se están desarrollando en este tiempo. Entonces, cabría muy bien la pregunta, ¿cómo empezará la tribulación según la palabra de Dios? La tribulación es un tema de gran importancia en la Biblia y se refiere a un tiempo de gran angustia y sufrimiento que ocurrirá antes del regreso de Cristo y el fin de este mundo. Así será la gran tribulación. Hay diferentes interpretaciones sobre cómo comenzará la tribulación según la Biblia. Hay muchos grupos que tienen diferentes tipos de interpretación, ya que las escrituras, la palabra de Dios, no proporcionan una descripción detallada de los eventos que se producirá. Entonces, por esto, la gente tiene diferentes tipos de interpretación. Sin embargo, mis queridos oyentes, se puede encontrar alguna pista en la Biblia, la palabra del Señor, sobre cómo podía comenzar la palabra de Dios. Hay algunas pistas que tú puedes encontrar en la Biblia.
Una de estas pistas sobre cómo empezará la gran tribulación se encuentra en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4, donde se habla de un hombre de pecado que se opone y se exalta sobre todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Algunos creen que este hombre de pecado es una figura importante en el comienzo de la gran tribulación y que podría ser un líder político o religioso que se levante contra Dios y que se levante contra su pueblo. Así será esta figura importante. Y hay muchas personas que creen que la tribulación empezará cuando esta persona o esta figura importante se levante y comience a actuar en este planeta Tierra. Ahora bien, ¿qué dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 al 4? Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla de un tiempo que vendrá. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién es el que no vendrá o qué es lo que no vendrá? ¿Quién es o qué es? Los hermanos estaban preocupados porque ellos estaban pasando diferentes tipos de tribulación y parece ser que se había soltado un rumor de algunos que decían: ya estamos en la tribulación. Y Pablo dice: nadie os engañe, porque no vendrá la tribulación sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. O sea, que no puede venir la tribulación sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y por eso muchos piensan que la gran tribulación empezará cuando el anticristo, el hombre de pecado, haga su aparición. Otra pista, mis queridos oyentes, se encuentra en Mateo capítulo 24, versos 6 al 7, donde Jesús habla de guerras, rumores de guerra, hambre, terremoto y pestes que ocurrirán antes de su regreso. Entonces, mis queridos hermanos, hoy día estamos viendo estas cosas, ¿verdad? Guerra, rumores de guerra, hambre, terremoto, peste. Esto es lo que estamos viendo. Estamos, como quien dice, entrando, ¿verdad? Entrando a lo que es la tribulación. Algunos creen que estos eventos podrían ser parte del comienzo de la tribulación. Parece ser, señores, que estamos en un tiempo pretribulacional, ya que son señales de que el mundo está en un estado de agitación y conflicto. Son como señales. Y como que el mundo va entrando a lo que será la tribulación que narra Apocalipsis. Dice el verso en cuestión, este verso que nos da señales, dice Mateo capítulo 24, versos 6 al 7, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, que estamos viendo cosas que están aconteciendo, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahí está. Corea del Norte, China, Irán, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, la Unión Europea. Prácticamente el mundo está prendido en fuego en esta situación, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares del mundo. Además, mis queridos oyentes, en Apocalipsis capítulo 6, versos 1 al 8, se describe la apertura de los sellos de un libro que desencadena una serie de juicios que afectan a la tierra y a sus habitantes, como la guerra, la hambruna, la muerte y la persecución de los creyentes. Algunos creen que estos juicios son parte del comienzo de la tribulación,
son como una pretribulación. Dicen los versículos que te he mencionado: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Muchos que estudian la profecía dicen que este jinete del caballo blanco es el anticristo, porque se le da un arco y se le da una corona, pero no se le da flecha, y él sale venciendo y para vencer. Escucha bien, el tipo será como un diplomático, le dan un arco, pero no le dan flecha, le dan una corona como símbolo de autoridad. Mis oyentes, en resumen de lo que te he explicado, la Biblia no proporciona una descripción detallada de cómo comenzará la tribulación, pero hay varias pistas, ¿verdad? Hay varias pistas. Lo que te he dicho de 2 Tesalonicenses, Mateo capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 6. Hay varias pistas en la palabra de Dios que sugieren que podría comenzar con la aparición de un líder malvado, de guerras, conflictos y juicios divinos. Lo importante, mi queridos hermanos, es seguir las enseñanzas de la Biblia, vivir una vida en fidelidad a Dios y estar preparado para su venida en cualquier momento. No hay que entrar en miedo, no hay que entrar en pánico. Amigo, la palabra de Dios sugiere que hay que estar esperando a Jesús. La pregunta es, ¿tú le estás esperando? La Biblia dice en Lucas capítulo 21, verso 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amigo mío, busca de Cristo, arrepiéntete de este mundo vano, conviértete a Cristo de todo corazón para que Cristo perdone tus pecados y que Él te libre de la tribulación que vendrá a este planeta Tierra. Padre Celestial, gracias por amarme tanto, por morir por mí en esa dura cruz para darme salvación. Creo en ti, Jesús. Reconozco que eres el Hijo de Dios, que pagaste el precio por mis pecados al ser crucificado. Creo en tu sacrificio de amor. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Te ruego que me des el regalo de la vida eterna. Gracias por tu salvación, por ser mi Rey y darme vida abundante. Creo en tu promesa de que un día viviré eternamente contigo en el cielo, porque hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas que deja la ropa como nueva. Somos GTD y te damos el mejor servicio. Conoce más en gtd.cl.
Whoa. Oh, here they come. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien y les voy a hablar nuevamente de esta noticia que sigue dando la vuelta al mundo, la falsa invasión alienígena, y hay novedades con esta noticia que ha mencionado John de Sousa, un ex agente del FBI que dijo que esto se estaba gestando desde hace mucho tiempo. Ese científico llamado Avi Loeb, quien había dicho que probablemente nos están visitando y que no habría que descartar que hay una posible nave. Él fue el mismo que detectó un objeto en el año 2017 que era alargado y que estaba dando vueltas. Después él publicó un artículo diciendo que no, que simplemente se trataba de una roca que contenía hielo y que se estaba evaporando. Esa roca se alejó ya hace algunos años, pero resulta que, oh sorpresa, acaba de cambiar la versión de los hechos y dice que no, que probablemente esto es un objeto que no tiene una explicación de momento, a pesar de que sus colegas, algunos ya habrían dicho que era simplemente una roca. Y ese agente del FBI que les mencioné antes, él había dicho que más y más científicos y más políticos se iban a sumar a esa causa, a decir que no, que en realidad esto de los aliens sí es real, que para algunos esto es una distracción de lo que está pasando en el mundo en torno a la economía y otras cosas en Europa que les voy a mencionar más adelante para que también se queden. Y por último les debo incluir una reflexión. Lección muy importante de algo que a quienes nos gusta la información alternativa no nos está favoreciendo y tenemos que cambiar. Bueno, siguiendo con el tema, sí señores, se han cambiado las versiones por parte de este científico que es uno de los más prestigiosos en astronomía, y resulta que ahora está dando la vuelta y está diciendo en realidad este objeto no tiene alguna explicación, además de que se reportan avistamientos extraños en todo el mundo que dan lugar a toda serie de hipótesis y teorías. Nuevamente, muchos incorporan el tema del Blue Beam, es decir, una serie de proyecciones holográficas que se usarían como un gran distractor en el futuro para una falsa invasión. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es verdad? ¿O de verdad piensas que hay algo más que desconocemos, ya sea extraterrestre, o si es que tú crees que es más bien algo celestial relacionado con temas bíblicos? Sea lo que sea, amigos, está cambiando las cosas rápidamente y se piensa que es una distracción. Vamos a ver un reciente fenómeno que ha sucedido y que supuestamente no tendría explicación hasta cuando hice este video. Vean. Bueno, ¿qué creen? Se tratan de satélites de Elon Musk, se trata de alguna máquina creada por el hombre. De hecho, algunos teorizan que esta posible falsa invasión podría ser con tecnología hecha por el ser humano. Estoy hablando de este médico Stephen Green. Bueno, antes de mencionarles lo que está pasando en el mundo y no está siendo televisado, les recomiendo mi video inmediatamente anterior que habla sobre el denominado Papa Oscuro, del cual se hablan en muchas profecías que aparentemente ya habría sido identificado. Bueno, volviendo al tema, todo esto de los extraterrestres, alguna gente lo está asociando con una distracción. Pues, oh sorpresa, adivinen lo que está pasando en Europa que no se está televisando a gran escala. Estoy hablando de 3 países específicamente, especialmente Francia con lo de Macron. Y ustedes saben que allí hay mucha gente que no está de acuerdo con estas reformas a la edad de los pensionados, que iba a pasar de ser de 62 años a 64 años. Al parecer hay algunas personas que también están hablando sobre las monedas centrales emitidas por los gobiernos, que son digitales, y que mucha gente no estaría de acuerdo con
esta nueva medida, es decir, la digitalización de la economía. No solo está pasando en Francia, donde millones de personas se están reuniendo, también está sucediendo en Inglaterra. No solo con lo de las monedas digitales están diciendo que no quieren esto, sino también con las denominadas ciudades de 15 minutos. Casualmente estos son los dos países en donde esta iniciativa iba a tomar lugar de primero. Ya habían sitios web y portales de noticias hablando de los beneficios de las ciudades de 15 minutos. Pues señores, no está siendo televisado esto y como les digo, hay millones de personas que se están reuniendo, que quieren que esas iniciativas sean cambiadas. Y también el tema de los alimentos en Holanda. Muchos granjeros siguen queriendo que se les dé la total libertad para cultivar su propia comida. Ustedes saben que los llamados acuerdos de París están limitando a los granjeros para que no cultiven todo en sus propias tierras. Según algunos granjeros, al parecer esa sería una forma de mantener a toda la población bien alimentada y sin que aumente demasiado los precios de los alimentos. En Estados Unidos ya saben ustedes lo que pasó con Silicon Valley, la repentina bajada económica en los bancos que no se habría dado desde el año 2008. Pero ustedes saben que lo que pasa en Estados Unidos se replica en el resto del mundo, ya que de momento es la primera economía a nivel mundial. Así que amigos, cuéntenme, ¿consideran que todo este tema de los extraterrestres será un factor de distracción y van a adelantar el denominado proyecto Bluebeam a más escala? ¿O consideran que son alguna especie de vehículos hechos por el mismo ser humano? ¿Creen acaso que son algo que no conocemos? Como sea amigos, las cosas están cambiando de una manera rápida e impresionante. Y es aquí donde yo les traigo la reflexión. El 99% de ustedes entiende que es importante compartir esta información, pero hay un pequeño porcentaje de usuarios que están tomando una forma de pensar que no nos favorece. Algunos los veo comentando en los sitios web alternativos que esto yo ya me lo sé, que esto no es nada nuevo y que soy una persona muy iluminada y los demás están allá. Amigos, muy bien por ti que tú sepas las cosas, pero es importante, uno, tener humildad y dos, compartir a los que no saben. Hay mucha gente que no sabe. ¿Por qué? Porque entre más personas sepan algo, si tuviste un video de un tema que ya sabes, pues bueno, mejor que más se enteren de lo que está pasando o va a pasar en el mundo, porque más nos vamos a sentir apoyados. Vean lo que está sucediendo en Europa, que mucha gente se ha unido porque ha obtenido toda esta información. Obviamente a mí también me beneficiaría tener más visitas, pero si no prefieren compartir el video, también pueden hablar tranquilamente con otras personas sobre este tipo de cosas que están sucediendo. Y es la misma razón por la cual hablo de la gente que también comenta sobre el miedo. Si yo les pongo todo rosado y muy endulzado, puede ser que la información no tenga el alcance que debería. Así que esas dos formas de pensar, amigos, no favorecen. Lo que favorece es que más gente se entere y entre más personas sepan lo que está pasando, que no se está mostrando en la televisión, más apoyados nos vamos a sentir y va a haber al final cientos de miles de personas juntas con nosotros. Así que amigos, hasta ahí ha sido la reflexión y el tema. Quiero que comenten abajo qué opinan y lo prometido es deuda. Aquí les dejo el botón de este video sobre el denominado Papa Oscuro, que algunos declaran que ya lo han identificado. Nos vemos hasta la próxima y estamos conectados. Muy buenos días a todos, feliz domingo, y si habéis cambiado la hora, pues feliz noche que hayáis pasado y de las que nos vienen por delante. Vamos a ver de qué manera se va recogiendo este cambio horario, que siempre este es más complicado que el otro. Domingo en el que dos cuestiones están como predominantes en la actualidad, tres si sumamos a Macron y el lío que tiene montado en Francia con la reforma de las pensiones. La primera y fundamental es el movimiento de Vladimir Putin, que vimos ayer por la noche, en el que el presidente ruso apuntaba a que Bielorrusia sería ese escenario en el que se iban a transferir 10 aviones con tecnología nuclear, con armas nucleares hacia Bielorrusia
dice no para que lo use Bielorrusia, sino para tenerlas allí. La cuestión fundamental es que está cerca de Europa, muy cerca de Europa, más cerca de Europa, y la clave fundamental que está diciendo Rusia es también lo está haciendo Estados Unidos, acercando armas nucleares al entorno de nuestra frontera. Por lo que es el escenario normal en ambas partes de un entorno de guerra fría con aumento de tecnología nuclear. Hasta aquí lo normal, hasta aquí la sensación de que esto va escalando. Lo que pasa es que lo hace a pasito, 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 y veremos el momento en el que los pasitos ya nos dejen ver que el camino que se ha recorrido es muy largo. Lo que ha dicho Estados Unidos como respuesta por parte del Departamento de Defensa es que no encuentran razones para cambiar su postura sobre su estrategia nuclear porque no ven señales de que Rusia esté planeando usar armas nucleares. Exactamente el texto que ha distribuido el Departamento de Estado norteamericano. Putin, como saben, dijo que no están transfiriendo su poder nuclear a Bielorrusia o sus armas nucleares, sino que los están estacionando allí, tal y como está haciendo Estados Unidos y Europa. En concreto, como les decía, son 10 aviones que Bielorrusia va a tener rusos con capacidad para transportar armas nucleares. La fecha, el 1 de junio, en el que dice Rusia que en ese escenario esas armas o ese estacionamiento táctico de armas nucleares estará ya en plena disposición para poder funcionar o para poder ser alertado en el caso de que sea necesario. Sin duda es el movimiento clave en el fin de semana, anoche, en el que Vladimir Putin ponía encima de la mesa, según Vladimir Putin también, lo que Estados Unidos y Europa ha hecho, pero desde el otro lado, es decir, el movimiento de escalada de la Guerra Fría. Vamos a ver cómo reacciona Europa, porque Estados Unidos ya ha dado la reacción rápida diciendo que no va a cambiar su postura sobre el movimiento o el estado de las armas nucleares por el movimiento que acaba de hacer Rusia. Simplemente tiene que ver, sobre todo, que Rusia quiera usar armas nucleares. Y ahí sí que vería, dice Estados Unidos, el estado de su respuesta a la actitud que esté teniendo, en este caso, Rusia. El segundo punto fundamental viene alrededor de lo que estamos viviendo alrededor del sistema financiero. Miren, yo destacaría del fin de semana un artículo, bueno, les diría que la portada del Wall Street Journal Weekend, en el que nos debe hacer reflexionar lo que el propio Wall Street Journal, dentro de también o muy cerca del sistema financiero estadounidense, está apuntando. El título es la economía cambió, pero la regulación bancaria no. Y aquí ustedes se sorprenderán y dirán, ¿cómo que no cambió? Si nos están diciendo que ha cambiado, que lo hemos hecho fenomenal, que todo se ha adaptado desde 2012, 2011, depende del país, 2013, en la salida de la crisis financiera, pero la realidad es muy, muy, muy diferente. Primero, el tema de la mutualización de depósitos o de ayuda a los depósitos que se pudieran perder en el conjunto de Europa. Lleva 10 años. Totalmente parada, sobre todo por Alemania, que ve como Europa quiere hacer esa unión bancaria mutualizando, intentando que una mutualización de la deuda o de las pérdidas de los depósitos puedan ir, y no se ha conseguido. De tal manera que ese artículo además nos debe hacer llegar a una reflexión que es evidente, y es, dice Wall Street Journal, el 8 de marzo Silicon Valley Bank y Signature Bank fueron los dos catalogados como bien capitalizados, en un nivel óptimo de salud por parte de los estándares regulatorios federales en Estados Unidos. 8 de marzo. Días después, los dos cayeron. Es decir, par de días antes, la legislación en Estados Unidos decía que tanto Silicon Valley Bank como Signature Bank estaban bien capitalizados. Well capitalized fue el término utilizado por parte de la Reserva Federal, del FEDIC, del gobierno norteamericano. Dijo que tenía un nivel óptimo de salud por parte de los estándares regulatorios federales en Estados Unidos. La cuestión clave, que decía también Jerome Powell este miércoles, es cómo que debemos preguntarnos a nosotros mismos, prácticamente una semana después, decía Jerome Powell, ¿qué es lo que ha sucedido? Nuevas Crispo Wavy, unas papas súper sabrosas y sí, con muchas ondas. Pruébalas y ponle onda.
lo que ha sucedido es lo mismo que les estamos diciendo en el entorno europeo y en el entorno suizo hace una semana. No está la cosa tan clara. El riesgo, el peligro de una crisis financiera europea es máximo ahora mismo. No está tan fácil. Es verdad que toda la fotografía ahora mismo es que estaba fuera de los entornos europeos y que en Estados Unidos era algo muy pequeñito. Yellen dijo esta semana, cuidado que puede ser sistémico un banco pequeño también. El mensaje de gran parte del sistema financiero, bancario, español y europeo en la jornada de ayer es que Deutsche Bank sí que es el muro de contención. Que por supuesto que Deutsche Bank no tiene problemas, según el sistema, según el sector, perdón, pero que en el caso de que los tuviera, Deutsche Bank sí que era un problema sistémico, al igual que ayer dijo el gobierno suizo que Credit Suisse no duraba ni un día más. De tal manera que si el ataque a Deutsche Bank mañana continúa con fuerza y se ve que puede tener cualquier mínimo síntoma de duda, el sistema va a estar mañana y toda la semana en un estado de nerviosismo, de calambrazo, de tensión muy elevado. Porque la situación no es nada sencilla en un entorno de Deutsche Bank. Aún así, Olaf Scholz salió diciendo de una manera muy clara que Deutsche Bank no tenía problemas, se había modernizado, había cambiado mucho y no tenía ningún tipo de dudas de que Deutsche Bank no tenía problemas. ¿Cuál es el problema? Que es lo mismo que hemos visto en Silicon Valley Bank, en Signature Bank, en Credit Suisse, y es lo mismo que vimos en 2008, con una diferencia. En 2008 Credit Suisse no llegó a caer, y ahora sí. De tal manera que la fotografía ahora mismo de que el sistema está seguro, el sistema es solvente, también lo decía la Reserva Federal, como hemos visto. También días antes la Reserva Federal decía Silicon Valley Bank, Signature Bank, estén tranquilos, esto está muy seguro. Están bien, muy bien capitalizadas, no lo estaban. Y la regulación no había estado bien. De tal manera que si ya en Europa vemos además el statement que el viernes publicó esa cumbre de líderes europeos de la mano de Christine Lagarde, la sensación de miedo por parte del inversor no es que se vea, es que está justificada. Oiga, denos la seguridad de que no van a cambiar en el último momento y todo ese movimiento de AT1s que se vio en Suiza con Credit Suisse también va a afectar en Europa, porque ahí va a tener una salida, sobre todo a la banca, de aumento de costes de riesgo, ¿no? De esos famosos CDS, cuando el bonista diga, y se apañe usted, y a mí déjame en paz, ¿no? En ese entorno la situación puede ser más complicada. Putin, geopolítica, no deja de alejarse de la fotografía. En segundo lugar, la crisis financiera no va a ser tan fácil que desaparezca tampoco de la fotografía. En tercer lugar, esa fotografía de Macron durante toda la semana pasada, esa huelga general con más de 400 detenidos y también con más de 400 policías heridos, en una sensación de que Emmanuel Macron ganó las elecciones el año pasado. Sin embargo, la fotografía ahora mismo es de una presión total contra el presidente francés para buscar incluso una refundación de la República Francesa. Y ese sería el otro punto clave que nos emerge viendo cómo esa posibilidad de refundación de la República Francesa, de la mano de un movimiento muy duro de quejas, de protestas por parte de los ciudadanos que esperan que sea resuelta mediante una refundación de determinados aspectos, pensiones entre ellos, pero sistema de bienestar social, cómo quedaría también esa fotografía económica ante la entrada de las nuevas tecnologías, es decir, una refundación de la República Francesa desde el lado puramente económico, a largo plazo, en una economía que ya ha cambiado y que mira en el largo plazo a cambios mayúsculos, energéticos, demográficos, de deuda, es decir, de cuánto va a tener que ya pesar en la espalda del contribuyente en un entorno como el actual después de las décadas que hemos pasado, y un entorno puramente económico de refundación, de reformulación, de cómo debe ser, siendo Francia el punto de origen de toda Europa. Y por supuesto de Occidente, pero sobre todo del sistema de bienestar en Europa. Lo que suceda en Francia va a marcar el camino al resto de Europa de cómo puede ir configurándose un espacio, un entorno, donde hay que reformular los parámetros en los que nos hemos movido no los últimos 20 años, los últimos 50. En España, desde el inicio de la transición. Es evidente que el modelo ha cambiado, que los pactos de Toledo sobre las pensiones ya no valen. Porque nos enfrentamos a un problema
de mantenimiento, de sostenimiento del modelo de bienestar social, basado sobre todo en un cambio demográfico que cambia toda la fotografía. La cambia de principio a fin. La transforma de una manera agresiva. Francia lo está afrontando ya por el capítulo de las pensiones. España sigue silbando y mirando hacia otro lado, porque no sabemos todavía si Europa ni tan siquiera va a aprobar ese acuerdo que no contaba ni con la más amplia mayoría, sino simplemente con el gobierno y pocos aliados, en lugar de hacer unos pactos de Toledo que de verdad reflejen la necesidad y el futuro del sistema de las pensiones en España y en Europa. Vamos a ver por qué la economía se está comportando ya como el elemento clave incluso, no solo a nivel electoral, sino a nivel social para las próximas décadas, en un cambio profundo de cómo es el marco de diálogo, de desarrollo y de sostenimiento. Y todo el tiempo que pasen los gobiernos en ese entorno, sin querer afrontarlo, van a perjudicar por los tiempos de reacción que se le van a ir en el cortísimo plazo. Es domingo, Putin y las armas nucleares en Bielorrusia, que va a tener este verano, el entorno de Silicon Valley Bank, de Deutsche Bank, de la fotografía, de cómo está esta situación financiera, preocupa sobre todo en el inicio de la semana. No, la hemos cerrado con recuperación de Estados Unidos, pero el temor, el miedo continúa estando muy presente en primera línea y nos queda mucho para volver a escuchar al Banco Central Europeo, mucho, para tener de verdad una fotografía en la próxima reunión de cómo está la situación económica. Y en tercer lugar, algo más de largo plazo, pero que ya está entrando en el corto plazo. Macron, las protestas y el cambio del sistema de bienestar social que, como ejemplo, como metáfora, puede conllevar un cambio en la República Francesa, una modificación estructural muy potente, pero como metáfora de lo que va a suceder en todo el mundo occidental, donde no se sostiene el panorama actual. Buen domingo, buen descanso y prepárense que mañana vuelve otra vez la fiesta. Gracias, por favor. Señor presidente, señora vicepresidenta, primera dama, segundo caballero, es un placer veros ahí arriba. Congresistas, por cierto, presidente del Tribunal Supremo, quizá tenga que llamar al orden. La semana que viene tendré que quedarme en casa. Bueno, miembros del gobierno, líderes del ejército, presidente del Tribunal Supremo, jueces del Tribunal Supremo y, queridos compatriotas, quiero comenzar esta noche felicitando a los miembros del Congreso 118, al nuevo presidente de la Cámara también, a Kevin McCarthy. Señor presidente, no quiero arruinar su reputación, pero estoy deseando poder trabajar con usted.
Y también quiero felicitar al nuevo líder de los demócratas en la Cámara, el primer líder de la minoría de raza negra en la historia, Hakeem Jeffries. Mostrado a los cínicos y a los que lo niegan todo que se equivocaban. Sí, estamos en muchas cosas en desacuerdo. Y hay muchas veces donde los demócratas nos hemos quedado solos. Pero una y otra vez los demócratas y los republicanos se han unido para defender una Europa más fuerte y más segura, para crear una línea de infraestructuras única en una generación, para construir puentes que conecten a nuestra nación y a nuestros ciudadanos. Y de hecho, he firmado unas 300 leyes aprobadas con el apoyo de los dos partidos desde que soy presidente, desde volver a autorizar la ley de violencia contra las mujeres, la ley de reforma electoral, la ley de respeto por el matrimonio. A mis amigos republicanos, si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, también lo podemos hacer en este Congreso nuevo, una vez más. La gente nos envió un mensaje muy claro. Luchar por luchar, el poder por el poder, el